Muy buenas noches y bienvenidos al diplomado de cultivo de reishi, es decir, eh, Ganoderma lucidum. El día de hoy nos acompaña el magíster Eduardo Chalbó del grupo Yo Naturaleza Vida, biólogo en el área de cultivo de hongos comestibles. Bienvenidos. Esta estructura de 5 clases engloba en el diplomado la primera, fundamento de la fundicultura para que todos partamos de un mismo lenguaje. Luego, las técnicas convencionales del cultivo del hongo en que vamos a tratar, en este caso Ganoderma, el cultivo tradicional en troncos, siendo su primera estrategia para fomentar su cultivo y con la que los chinos pudieron eh, avanzar en su medicina herbólica, holística, tan conocida como medicina china. Luego tenemos los fundamentos, los procedimientos de la producción de micelio, que es al día 3. El día 4, el manejo de sustratos no convencionales, como es los sustratos artificiales, es decir, el manejo artesanal industrializado en la producción de hongos comestibles, debido a que el Lucidium, Ganoderma lucidium, es una especie que se cultiva también en sustratos artificiales. El día 5 lo vamos a dejar para tratar lo que es el manejo de plagas y enfermedades durante el cultivo de Ganoderma, así como también el manejo post cosecha. Hablamos de cuáles son sus aplicaciones al obtener el producto. Debido a que este hongo es altamente medicinal, este requiere su aprovechamiento no como alimento, sino como suplemento o uso médico. Ejemplo de esto, las quinturrias, los suplementos en polvo que se transforman en bebidas para hacer su consumo diario. A esta visión de 5 clases, luego dejamos el grupo de WhatsApp en apertura desde hoy hasta el domingo para la discusión de cada una de estas clases. Así, irá aclarando dudas durante y post la clase, aclarando bien una técnica específica en el cultivo de este tipo de hongo, el fundamento de, de su siembra, las condiciones de cultivo en general y su aplicabilidad. Bien, vamos a dar inicio a el material para la clase de hoy. Bien, la clase comienza a las 8 de la noche, hora Venezuela. El tema a este diplomado es el cultivo del reishi, es decir, el género Ganoderma. Generalizamos al género Ganoderma debido a que hay entre 4 y 6 especies diferentes que son medicinales y difieren en su composición de sustancias biológicas como terpenos y hiperterpenos que se aprovechan de este hongo para sus propiedades antitumorales, antiquísticas, fertilidad, entre otras. Comencemos. La fundicultura del género reishi es algo muy ancestral. Se comenta que tiene alrededor de 4000 años. Esto para la cultura occidental. La cultura occidental
oriental. Para la cultura occidental, es decir, Europa y el nuevo continente, se asumen registros de apenas 1000 a 1200 años. Sin embargo, este género ha sido de gran importancia debido a que su composición química favorece muchas atribuciones a la medicina. Estas aplicaciones debido a que pueden combatir como también recuperar ante el cáncer, hipertensión, diabetes, entre otras enfermedades, siendo utilizado en gran medida por la medicina china. Pero la fungicultura, ¿en qué pilares y qué fundamentos sigue para poderse desarrollar como este género lo hizo en China ya hace 4000 años? Bueno, es que los hongos se adaptan a las nuevas tendencias alimenticias, bien por su bienestar, salud, el equilibrio y balance energético en nuestro cuerpo, vitalidad y disfrute, creciendo en una actitud positiva al consumo de estos para mantener una alimentación sana. Pero, ¿qué es un hongo? Para encontrarle este sentido de sus propiedades. Bueno, los hongos vienen de una palabra en latín y en griego, de fungus, que vienen del griego y del latín esponja. En su sentido botánico, son cualquier tejido vegetal heterótrofo que carece de flagelos y clorofila, que bien parasita o vive sobre materia orgánica en descomposición y producen esporas. Bajo esta primera definición de hongo, nosotros podemos aclarar que bien son microorganismos que tienen una pared de quitina, tienen un ciclo de vida corto, ante sus actividades metabólicas degradan cualquier material orgánico. Su ciclo contempla diferentes fases morfológicas. De esto lo evidenciamos. Partimos de una espora, estas germinan, se encuentran conformando hifas. Estas hifas se entretejen conformando un micelio. Este micelio se organiza en trama y da la estructura por una morfogénesis a un carpóforo o cuerpo fructífero, que es lo que para el público en general se conoce como el hongo. Pero el hongo viene siendo desde la espora hasta su germinación, invasión por el sustrato y su desarrollo en fase final de ese cuerpo fructífero que dará paso al desarrollo de las estructuras sexuales que liberarán las esporas y comenzará el ciclo. Las estructuras básicas de los hongos, como íbamos hablando, son el micelio, la hifa, que el micelio viene siendo el entretejido de estos filamentos. Pero en el caso de los hongos macroscópicos, es decir, el reino Dicardia, que contempla dos filos, el filo Basiomycota y Ascomycota, contempla todos los hongos que pueden producir una estructura macroscópica que puede ser visible. Todos los demás entran anteriormente clasificados en los micromicetes, es decir, los que conforman estructuras reproductivas microscópicas. A estas estructuras, cuando se entrerama, entreteje ese micelio, se conforma un primordio. Ese primordio va a dar paso al desarrollo de un cuerpo fructífero. Como forma didáctica y modelo biológico se usa para representar a los hongos en general al género Musari, Amanita muscari, donde nosotros reflejamos las estructuras básicas, que son las hifas, de la cual se desarrolla un estípite o pie. Este pie puede tener velo o no, anillo o no, que después da paso al sombrero o pilio. Este pilio es donde se van a encontrar las lamelas, donde están las estructuras reproductivas. Arriba de este sombrero tenemos la cutícula, y entre la cutícula y las lamelas y el anillo hay un velo que en algunos hongos, bien, el anillo se queda con toda esta membrana que protege las lamelas mientras se desarrollan, o bien
no hay presencia en el sombrero por el perímetro de trazas de este velo que se rompe. Bien, los hongos se adaptan a las estructuras y nuevas tendencias de alimentación. ¿Pero por qué tienen esta importancia? Bien, tienen un bajo contenido de carbohidratos y grasas, un bajo contenido de calorías, ante no tener tantas de estas biomoléculas de carbohidratos. Aportan un alto contenido de vitaminas del grupo B, tienen su aporte de micro y macronutrientes, hablamos de sales de potasio, calcio y fósforo, no producen colesterol, su contenido de agua es del 90%, tienen propiedades medicinales en lo que resalta su capacidad de potenciar el sistema inmunológico, actividad de antioxidantes y sustancias anticancerígenas. Razones por las que como alimento es de alto valor. Aparte, que según la FAO, la fungicultura es una práctica que se remonta de tiempos muy ancestrales. Y ante esto y sus valores nutricionales, hoy por hoy se considera un patrimonio cultural de la humanidad desarrollar su cultivo. En algunos países es parte del turismo agroecológico. ¿Qué hablamos de esto? El turismo que se fundamenta en las actividades agroecológicas, como son las producciones, las artesanías y la gastronomía en base a alimentos que se producen en una región particular. Esto, su valor y demás, hace que para la industria también desarrolle su cultivo, al manejar su producción de forma agroindustrial, vinculándose a una agroindustria verde, debido a que aprovechan los desechos de otras agroindustrias, producto de la producción de diferentes rubros, como maíz, sorgo, trigo, bagazo de caña, entre otros, para desarrollar esta producción, garantizando una actividad verde. Bajo estos principios, hoy por hoy, se le considera el cuarto alimento meta-alimenticio, es decir, que tiene un alto valor nutricional por su composición química, así como su alto valor de proteína. Dentro de los hongos comestibles resaltan algunas variedades de las cuales hablaremos en los diferentes diplomados que organizamos, como es Agaricus bispurus, champiñón, Pleurotus ostriatus, el hongo orellanas o champiñón ostra, Lentenula edodes, hongos interesantes por ser lignocelulósicos. Sin embargo, hay otros géneros comestibles de los cuales nuestro interés resalta al ganodero. Pero, ¿por qué emprender en el cultivo de hongos comestibles? Bien, es una actividad ideal para desarrollar en familia, en que todos pueden participar. Desde la selección del sustrato, su limpieza, la inoculación de este con el hongo, su incubación hasta llevar a la producción. Es razonable la inversión, el tiempo y dinero a disponer para esta actividad. Muy buena adaptación al consumidor, debido a que nunca se satisface la necesidad en el mercado, siendo de forma internacional o de consumo nacional. Al estar esto, es una actividad que genera unos muy buenos dividendos, siendo rentable en el tiempo. Su cultivo es bien tratado, similar al de las hortalizas, debido a que partimos de un inóculo madre. Este inóculo madre se inocula en un sustrato que pueda propagarlo para después inducir su fructificación. Si comparamos con las hortalizas, es bien partir de una semilla, cultivar la semilla para que vaya creciendo y se vuelve una plántula. Esta plántula llevarla hasta el punto en que, bien, nos pueda servir su tallo, su raíz o sus hojas para el consumo, o bien hasta
su fase de floración y fructificación para su consumo. Como les decía, es una actividad agroindustrial limpia, debido a que aprovechamos los desechos de otros cultivos para establecer esto. Sus ciclos de producción son muy cortos, no superan los 112 días. Pero, ¿cuáles son los pilares básicos para emprender en este tipo de actividad? Como toda actividad de emprendimiento, contar con un espacio físico adecuado, una mano de obra en cantidad y calidad suficiente, una fuente de financiamiento que permita dar arranque a la idea de escalamiento a la producción, el estudio del mercado y estar en constante evaluación de este para ir llevando a cabo la evolución durante la producción. Estar siempre informado como capacitado, constantemente buscar nuevas tecnologías y metodologías para hacer más eficiente el proceso. Convencimiento personal y poder de decisión, así como tiempo y paciencia para desarrollar esa actividad. Pero la condición para el cultivo de hongos comestibles. Bien, en la naturaleza hay ciertas condiciones que brindan de poder evidenciar a estos microorganismos en su forma de cuerpo fructífero. En el cultivo, bien artificial, artesanal, industrial, ¿qué busca el cultivo? Que las condiciones del sustrato imiten las condiciones que brinda la naturaleza. Y para esto, ¿qué necesita para darse óptimamente? Un micelio de calidad, un ambiente controlado y sustratos creados artificialmente. Bien, cuando hablamos de sustratos artificialmente, son formulaciones a base de los desechos agroindustriales a los que tenemos acceso, para poder encontrar la composición que se adecue más a las condiciones que brinda la naturaleza para la fructificación de estos hongos. Y es que los hongos se pueden encontrar de diferentes formas en la naturaleza, como saprófitos, es decir, en descomposición de la materia orgánica, de forma simbiótica, bien como micorrizas, en simbiosis con plantas superiores, o de líquenes, cuando se encuentran en simbiosis con bacterias y algas. También en una labor de reintegro de aquellos agentes enfermos, y es su forma como parásitos. De los hongos destacan todas las variedades comestibles. Aquí tenemos algunas ideas de estos: la auricularia, o mejor conocido como la oreja de Judas, el champiñón ostra, el enoki y el shiitake. Pero, ¿por qué su importancia? Bien, su composición nos establece que tiene un alto contenido de proteínas, vitaminas, como también de sustancias biológicas activas que son favorables para nuestro cuerpo, permitiendo una vida sana. Pero, ¿cuál es el fundamento de esto? La bioconversión ecológica de esos desechos en una fuente de ingresos, como también un alimento de alto valor nutricional. Esto partiendo del cultivo en sustratos artificiales o en sustratos convencionales, que viene siendo el uso de diferentes tipos de maderas para inocular con el hongo de interés. Para esto, estas técnicas requieren dedicación, paciencia y conocimiento del proceso de inoculación, la incubación y la fructificación, así teniendo una alta eficiencia biológica para la producción, es decir, una alta conversión de estos desechos en hongo. Pero para cultivar, ¿qué requerimos? Bien, necesitamos de la preparación del sustrato, la limpieza de este, es decir, su pasteurización, la producción de nuestro inóculo o semilla fúngica, la inoculación de esta con el sustrato final para la fructificación, la inoculación a fructificación, es decir, la incubación e inducción. La fructificación, el tiempo de incubación tras la inducción para irse dando la aparición de los hongos. Su cosecha
para luego su manejo post cosecha, es decir, su empaquetado. El descarte y renovación de los sustratos y soportes, dando inicio otra vez al proceso de cultivo. De todos estos hongos, hablamos de 3 especies que son muy relevantes en el cultivo de hongos comestibles. Sin embargo, hay algunas otras especies que son de alto valor. Tenemos acá el reishi linxin, mejor conocido como Ganoderma lucidium, que es a la especie que vamos a hablar en este diplomado. Su importancia no es tan relevante como alimento, debido a que este tiene un alto contenido de sustancias biológicas activas, más que todas las especies comestibles y medicinales, por lo que es mejor aprovechado como suplemento medicinal. Después tenemos a melena de león, el cual es un hongo comestible y se le atribuyen otras propiedades medicinales, aparte de control de hipertensión, diabetes y algunos tipos de cáncer, debido a que esta induce la formación de la hormona de regeneración neuronal. El nameco, la piola nameco, oreja de Judas, auriculares Judas aurícula, la gallina de madera, Polyporus sulfurus. De estos géneros, su relevancia está entre Ganoderma y Polyporus, que son parte de los hongos duros. Estos son hongos que para poderse consumir requieren de un largo tiempo de cocción, debido a que su fibra es altamente dura y para poderlos ablandar requieren de 4 a 6 horas de cocción. Tiempo en el que en realidad se está haciendo una tintura, una extracción de todas sus sustancias biológicas que quedan en el agua y el hongo solamente queda su fibra. Pero para emprender en el cultivo de hongos comestibles, ¿qué debemos hacer? Estudio del mercado. Y es que en el mundo el consumo de estos ya llega a los 3 millones de toneladas de alrededor de 30 especies diferentes. Es decir, casi los 3.000 trillones de toneladas en hongos comestibles. 2 de estos son de hongos comestibles por cultivo y el resto son por recolección, es decir, toma de hongos silvestres. Países como China, Europa y Estados Unidos manejan la mayoría del mercado, llegando casi al 80% de este, y Latinoamérica el 17%. Los principales importadores, Alemania y Japón. La exportación de hongos secos y enlatados tiene mayor peso y valor comercial, debido a que requerimos de su proceso de deshidratación y es mayor cantidad de hongo que se requiere para poder surtir este producto. Así, explotar más sus propiedades medicinales. Pero, ¿a quién va dirigido esto? El cultivo de hongos comestibles, si bien partimos de un país en el que hay cultura, vamos al lanzamiento de este producto al sector medio y alto, es decir, la clase media y alta en nuestra estructura social. Ya los sectores medios y bajos buscamos en el sentido de formar y establecer esto como un alimento normal para así establecer su cultura. En estos sectores altos que consumen estos hongos, en su mayoría son enlatados, no van hacia el consumo de formas silvestres o su presentación fresca. Ya los sectores medios y bajos van al consumo de hongos frescos y secos o a la recolección silvestre. Para todo esto, nosotros bien tenemos que perfilar el consumidor para así bien establecer el mercado y a quién va dirigido el producto. Un punto que para todos
es como el principal mercado, es los restaurantes por el gran sentido que se le da a la pizza y a las ensaladas. Sin embargo, el tipo de consumo de hongos comestibles y medicinales exige más ir hacia el mercado farmacológico por las propiedades de estos. El cultivo de hongos es una producción no tradicional. No existe una producción estándar ni cadena comercial transparente. Su mercado es un trabajo cotidiano y de esfuerzo. En el tiempo se va estableciendo su mercado. No se recomienda comercialización en grandes volúmenes si estamos iniciando. Primero, establecer la cultura como también la tecnificación a este tipo de actividad agroecológica para así ir escalando en producción e ir escalando en su venta. Una vez establecido esto, hay capacidad de ir avanzando hacia un mercado más grande como también a la producción masiva. Profe, Emprender. disculpe, profesor. Sebastián, mi compañero está intentando entrar, pero no puede. No sé si pueda agregarlo, creo, que es lo que me está diciendo. Sí, acaba de llegar. Ah, ya. Gracias. Disculpen. Emprender en este punto es un poco de visión de coraje, talento y decisión, pero no tanto en escalar directamente a grandes cantidades de producción, sino a tomar el coraje, decidir y evaluar si tengo talento para este tipo de actividad y decidir hacerlo. Pero como todo, primero gateamos, luego caminamos para luego correr y bueno, después volar. Así, ir aprendiendo de nuestros errores en el proceso de cultivo para mejorar. Es un tipo de actividad que, como ha trascendido en el hombre, es una actividad cultural. Y la cultura requiere de un tiempo y evaluación para ir transfiriéndose generación tras generación. Una vez establecido esto, sí podemos entrar a esa visión de mercado y comercio. Si nosotros no estamos capacitados para este tipo de cultivo, buscar la capacitación, ir haciendo pequeños ensayos para después ir escalando a las condiciones que nos permitan una mayor cantidad de producción. A su vez, ir introduciendo el producto al mercado. Bien, porque a lo que se busca en el tiempo es partir de algo pequeño para después ir entrando hacia los anaqueles, supermercados, con el abordaje de todos los diferentes tipos de hongos comestibles a los que hemos venido buscando fortalecer nuestra capacitación. Bien el cultivo de Pleurotus, champiñón, shiitake, morchela, ganoderma, entre otros. Bien en la producción fresca o bien en su presentación deshidratada. Para emprender estas presentaciones son las idealizaciones que se buscan después de toda esta fase de estandarización al proceso de cultivo, que viene son su presentación seca, fresca o en conserva. Estas son presentaciones que a su vez tenemos que también buscar la estrategia para manejar las técnicas de manejo post cosecha e ir estandarizando las presentaciones y la calidad del producto bajo estas técnicas. ¿Cuáles son las claves para desarrollar todo este cultivo? La localización de la planta, la provisión de las materias primas, la ubicación de posibles zonas de ventas y un buen diagrama de planta o layout a dónde vamos a desarrollar el cultivo. ¿Qué viene siendo esto? Nuestros espacios para desarrollar
nuestra actividad de fungicultura y en que se maneja el diagrama de planta, establecer por zonas las actividades que vamos a desarrollar que hablábamos en el diagrama de etapas de cultivo. ¿Y esto cómo lo desarrollamos? Una etapa sucia, una etapa limpia. La etapa sucia es donde vamos a hacer la preparación de la preselección de los sustratos, su limpieza para después ir pasándolo a las etapas, a las zonas intermedias, a la zona limpia, donde el sustrato se le va a hacer su tratamiento químico o térmico para esterilizarlo. Después inocularlo con el hongo y después incubarlo, pasando a la zona de despacho donde bien aisladamente va a entrar en contacto con la zona sucia, donde luego va al mercado o donde vayamos a hacer su comercialización. Las claves para ubicar el producto: buscar oferta. Eduardo, Buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta o espero hasta la ronda de preguntas? Esperamos hasta la ronda de preguntas. Por favor, vamos a apagar los micrófonos y al dar la apertura a la ronda de preguntas, discutimos al respecto. Está bien, gracias, gracias. La clave para ubicar el producto, como hablamos, es la continuidad en la oferta. Con la oferta buscamos introducir este tipo de cultivo no convencional al mercado. Habilitaciones, permisos, esto en la zona jurídica y sanitaria. Dependiendo del país, hay ciertas condiciones sanitarias que hay que respetar, así como legalizaciones que hay que cumplir. Mantener una oferta variada en la que podamos enganchar al consumidor con un producto de calidad y una alternativa no convencional. Cuidar la presentación e innovar con los tipos de presentación. Bien, su valor agregado y su tendencia gourmet. Bajo esto, el cultivo de hongos comestibles y medicinales va a entrar y va a estar bien ubicado a su comercialización. Acá abrimos la ronda de preguntas para después continuar con los siguientes dos temas. Eduardo, Buenas ¿qué tal? noches. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Sebastián. Quería hacer una consulta sobre la parte de distribución de la planta. Quería saber, bueno, si me podías especificar más o menos a qué te refieres con zona limpia y si de las partes de zona limpia, que comprende incubación, comprende sala de producción y cultivo y la sala de inoculación también, si alguna comprende más urgencia en el sentido de ser una zona limpia y a qué te refieres exactamente, a qué factores te refieres con zona limpia, ¿no? Bien, cuando hablamos de zona limpia y zona sucia, hablamos de hacer una separación física y química Ujú, física, química y microbiológica del donde vamos a desarrollar la producción. En esto requerimos que el sustrato nosotros lo preseleccionemos, que lo vamos a hacer en la zona sucia, que es el medio ambiente, el exterior, hacia el interior de la planta. El intermedio a esa zona sucia y zona limpia va a ser la zona donde vamos a hacer la esterilización del sustrato, para después movilizarlo hacia la zona de incubación, que es una zona ujú, limpia, más limpia, donde requerimos un mayor biocontrol de los factores contaminantes. Hablamos de la entrada de bacterias, virus y hongos, como también de plagas como roedores, insectos y algún otro visitante que pudiera llegar, babosas, lagartijas, entre otros. ujú. Con esto tenemos ese espacio donde vamos a estructurar las condiciones para poder inocular ese sustrato con nuestro micelio. O bien vamos a preparar nuestro micelio, de forma que en el sustrato dispuesto para ello solamente se dé el microorganismo que nos interesa.
y no haya competencia entre ellos. Luego de esa zona, vamos a la zona al invernadero, a la zona de incubación. En este espacio es donde lo vamos a mantener aislado solo en condiciones de temperatura, humedad y luz que favorezcan la propagación masiva del micelio y luego su inducción para su fructificación. Con eso es zona sucia, zona limpia, y entre las zonas limpias hay zonas más que exigen más limpieza por lo delicado que es, bien, introducir el microorganismo al sustrato y después su incubación. Son los pasos donde es más probable que se dé la contaminación. ¿Es en la incubación y en cuál más? La incubación, después nos queda la fructificación, que viene siendo un factor también, porque los trabajadores que entran a esa zona no necesariamente, se exigen ciertas condiciones, pero el flujo continuo de entra y sale, siempre hay un Siempre es un 3 riesgo. un 13 a 15% de riesgo de contaminación. Y se va dando en el tiempo, porque es la zona donde más tiempo va a pasar la bolsa de producción o el tronco para el cultivo. Claro. Ya. Ya, bueno, entonces tú recomiendas que la entrada sea estrictamente por el túnel de pasteurización o esterilización de grano y sustrato, y que esa sea la única entrada, y que luego a través de esa hayan diferentes puertas, tal vez con previas pequeñas estaciones de desinfección, para que se entre entre estación y estación. Claro, de este tipo de diagrama, es una visión de planta general. De este tipo de diagrama Ujú. vamos a hablar en el tema del cultivo con sustratos artificiales, que es en el que manejamos el desarrollo de una planta. El Ujú. tema de mañana, que es al cultivo en sistema convencional, es decir, de troncos, Ajá. es uno de los sistemas más económicos y en que el tronco nos sirve de todas estas barreras físicas, químicas y biológicas para la inoculación de este y su producción. Lo que va a requerir son que probemos al hongo de las condiciones de temperatura y humedad para que fructifique. Perfecto. Buenas Perfecto. noches. Una pregunta. Buenas ¿Las noches. temperaturas van a ser diferentes en la zona de entrada, la zona limpia? ¿Van a ser temperaturas diferentes? El único espacio donde se hace control de la temperatura para ajustar la producción es el- en la fase de fructificación. En todas las demás es temperatura ambiente. Ya, gracias. Tal vez en algunos casos, profe, para la incubación podría ajustarse un poco la temperatura dependiendo del hongo. Bien, dependiendo O, del hongo, pero por ejemplo, para Ganoderma se trabaja a una condición de que entre 23 a 35 grados. Bien, en la fase de incubación como también en la fase de fructificación. si Entonces, hablamos de ganoderma, y es bien, yo tengo experiencia ahora con el ganoderma, he podido dar unos bloques, y no hay mucho problema con la colonización en incubación, en verdad, es bien gentil el ganoderma y se apodera de todo, ¿no? De todo el bloque rápido.